Vamos a hablar acerca de los padres y de los hijos. Venimos tratando una temática familiar durante estos meses y empezamos ¿con qué? Con la relación de pareja, con la relación de esposa y esposo. Y hoy vamos a empezar con la relación que tiene que ver con padres y con hijos. Amén. Y usted dirá, pastor, usted va a hablar de hijos y usted no tiene hijos. Claro que sí. Tiene toda la razón, todavía no tengo hijos, pero hoy voy a hablarle sobre este tema bajo otra visión. Bajo la visión de un hijo que ya creció y que vio cómo su papá lo crió y cómo su papá estableció unos principios bíblicos que para la gloria y honra de Dios funcionaron en mí. Entonces vamos a tratar de este tema bajo esa perspectiva. Entonces no se sienta más, no, pero el pastor va a hablar de hijos y no tiene ni uno, o sea, nunca me va a entender. No, voy a hablarles acerca de eso bajo la perspectiva de un hijo que vio a su papá con sus carencias, con sus limitaciones, y que gracias a Dios levantó 4 hijos y que lo sigue haciendo. Y no hay cosa más bonita que ver que mis hermanos aman a Dios, sirven a Dios. Mi vida también es un ejemplo de eso. Y pues saber qué hizo él, ¿no le da curiosidad? ¿No le da curiosidad saber qué él hizo para criar hijos de bien? Entonces vamos a la palabra de Dios, porque quiero tomar de referencia una porción bíblica que está en el libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Siempre van a haber presiones sociales, ¿no? Cuando salí del bachillerato me dijeron, bueno, ¿ahora qué va a estudiar? Y uno corra a ver qué va a estudiar. Terminé la universidad y bueno, ¿y ahora en qué va a trabajar? Entonces corra y trabaje. Ahora que estoy trabajando y ya sé qué es lo que quiero para mi vida, entonces, ¿y con quién se va a casar? Entonces corre y busque a alguien con quien casarse. Y ahorita que estoy casado, estamos casados con mi esposa, ¿viene cuál es la presión? ¿Cuándo va a tener hijos? ¿Qué pasa? Corra a tener hijos. Y ayer que despedimos, el viernes que despedimos a mi hermano, dice mi papá, y yo que lo tuve a usted a los 23 y usted que tiene 31. Entonces yo, no, calma. ¿Por qué le hablo esto? Porque la presión que hay ahorita en la sociedad es muy fuerte cuando usted y yo pensamos en levantar una familia. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted ve la sociedad y la sociedad ha llegado en un punto de corrupción. Y eso es lo que pasa aquí en el texto bíblico, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, donde vamos a leer. Le invito a que me acompañe en la lectura. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Y ustedes conocen la historia bíblica. Dios libera a Israel del yugo de Egipto a través de un siervo, su nombre Moisés. Los lleva por 40 años atravesando el desierto, y en la orilla del Jordán el Señor permite que se levante otro líder. Moisés muere, se levanta Josué, y Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pasan los años, Josué envejece, también muere, y antes de morir dice: vea, ya ustedes tienen la tierra como posesión. El Señor les ha dado la victoria sobre todas estas naciones, que a causa de su pecado Dios trajo justicia, y ustedes han sido ese brazo de justicia de parte de Dios. Ahora que yo no estoy,
les pido que obedezcan a Dios. Porque si no le obedecen, Dios va a mostrar su cara ¿de qué? De justicia. Y a los muchachos siempre les he enseñado que Dios es como la moneda que usted tiene en el bolsillo. Saque la moneda que tiene en el bolsillo. Si en un momento dado yo le digo, hermano, vea, esta moneda se la doy porque le quiero pagar algo, y usted ve la moneda y usted dice, oiga, pero esta moneda le falta que un lado, solamente tiene donde dice que vale 1,000 pesos y el otro lado no está. Enseguida uno dice, esa moneda ¿qué es? Falsa. O sea, para que una moneda sea verdadera tiene que tener las dos caras. Igual es con Dios. Dios tiene dos caras. Por un lado está la cara de su amor. ¿Le gusta ese lado? ¿Cierto? ¿Sentimos el amor de Cristo? Chévere, ese amor que nos perdonó los pecados, ese amor que nos da bendición, ese amor que nos inspira a seguir adelante. Pero por el otro lado está la cara ¿de qué? De la justicia de Dios. Y Dios sin la justicia no puede ser Dios. Y le pasa esto al pueblo de Israel. Dice que se apartó de nuevo y empezaron a hacer ¿qué? Lo malo. Hicieron lo que ofende al Señor. Y cuando el pueblo de Dios hace lo malo delante de él, Dios empieza a voltear su cara y empieza a mostrar su cara de justicia. ¿Y a través de qué? Sencillo. Él se aparta y deja que los hombres empiecen a actuar como ellos quieran. Y cuando el hombre empieza a actuar como él quiere, empieza la injusticia, empieza la corrupción, empieza la violencia, hasta llegar al punto en que no se aguanta más. Y ahí sí el hombre tiene que decir que Dios, ayúdanos. Y este es el contexto de la historia que vamos a tratar en la mañana de hoy. Una sociedad corrupta, una sociedad sin Dios, una sociedad donde se levantó la violencia, donde se levantó la injusticia. ¿Vivimos hoy una sociedad así? Es tremendo lo que uno ve afuera, es tremendo lo que usted ve, el nivel de corrupción que hay. Y aún en medio de esa sociedad corrupta, en medio de ese contexto, mire lo que Dios hace. Versículo 2. Cierto hombre de Sora llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Dígame a Dios, ¿cómo se le ocurre frente a ese contexto de violencia? La gente se había apartado de Dios, la corrupción estaba en esa sociedad. ¿Cómo se le ocurre a Dios regalarle un hijo a esta pareja? Mire que con mi esposa, bajo la presión de bueno, ¿y los hijos cuándo? Nosotros nos ponemos a pensar, bueno, y eso de criar hijos en este momento es como cosa dura, ¿cierto? No sé si usted tenga la misma inquietud, el mismo problema. Ahorita tan fácil que es acceder a la droga, ¿no? Tan fácil que es acceder a la pornografía. Uno ve a los jóvenes ahora, a los muchachos, y ven que no tienen el concepto de autoridad claro y hacen lo que quieren. Y uno dice, levantar un hijo en una sociedad como está hoy en día, ¿será que eso es posible?
Y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Sí es posible. Y mira el regalo de Dios para esta pareja que no podía tener hijos. Ahí en la palabra no dice que ellos querían tener hijos, no. En ningún momento dice, no, es que Manoa y su esposa venían muchos años intercediendo de por qué no tenían un hijo, que el Señor los sanara. No, simplemente la misericordia de Dios, los planes, el propósito de Dios que van por encima de lo que rige la sociedad, se estableció en ellos y les dijo: voy a hacer una familia, les voy a dar una familia, un hijo, en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad corrupta. Porque repito, por encima de todo está la voluntad de Dios. Y mire que Dios les habla y les dice: sí, van a tener un hijo, su nombre va a ser tal, va a tener estas características. Y frente al milagro del Señor aparece la pregunta del millón, versículo 12. Y creo que esa pregunta usted se la ha hecho en alguna etapa de su vida como papá. Y creería que los que no tienen hijos nos estamos haciendo esa pregunta. Versículo 12. Así que Manoa le preguntó: ¿cuándo se cumplirá tus palabras? ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Usted no se hace esa pregunta como papá. Señor, ¿y ahorita yo qué hago acá? Y yo con mi esposa y yo nos hacemos esa pregunta. Y bueno, Señor, ¿y ahorita qué hacemos? Porque es difícil. Ahora es muy difícil. Pero aún Dios contesta, ¿cierto? Dios contesta y Dios tiene la fórmula y Dios tiene sus principios para que nosotros en medio de este entorno, de esta sociedad, podamos levantar hijos correctos, podamos tener familias fuertes, fortalecidas, podamos tener familias que den ejemplo a la sociedad de que con Cristo sí se puede llegar a la felicidad familiar. ¿Sí lo cree? Entonces, a la pregunta: ¿y cómo, Señor? ¿Cómo debemos criar a este niño? ¿Cómo deberá comportarse? ¿Y cómo? ¿Y cuándo, Señor, pasará esto? Pues traigo el mensaje de hoy: ¿cómo criar a unos hijos en estos tiempos tan difíciles? Y le repito, no va a ser la perspectiva de la experiencia, porque usted me dice: pastor, ¿y su experiencia? Y yo, nada. Pero bajo la convicción de que tengo un buen ejemplo y que mi vida es un ejemplo de un proceso de un padre que sí le creyó a Dios y que sí se pueden tener hijos que amen a Dios y que les sirvan, hijos de bien. ¿Sí lo cree así? Principio número 1 está en el versículo 5. Leamos. Dice: porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar al Israel del poder de los filisteos. Principio número 1. Críe a sus hijos, tenga a sus hijos con propósitos claros. Propósitos. Mire que Dios le da el propósito a esta pareja con respecto a su hijo. ¿Cuál es el primer propósito? Ahí está, dice: no pasará navaja sobre él, porque el niño va a ser ¿qué? Nazareo. Propósito para la vida de ese hijo va a ser ¿qué? Nazareo. ¿Qué significa nazareo? Que va a ser un niño dedicado a Dios, diferente a los demás, que va a ser un niño con el propósito de ser santo, con el propósito de agradar a Dios en todo lo que haga. Ese es el propósito que Dios establece para que usted como papá la tenga clara.
Déjeme decirle que si usted tiene a sus hijos y los cría simplemente con el propósito de que vayan y hagan plata y sean los mejores profesionales, está equivocado. Si usted tiene el propósito de criar a sus hijos para llenar sus propios vacíos, para sentirse bien, ese propósito no está completo, está distorsionado. Usted tiene que proyectar a sus hijos con el propósito de ¿qué? De que sean santos y de que sean separados para Dios. ¿Sí cree eso? Ahí está claro. Mire que cuando yo hablo con los jóvenes y les enseño, les digo, bueno, todo lo que usted haga tiene que tener un propósito. Y les hablo y les digo, ¿cuál es el propósito de ir a la universidad? Y ellos me dicen, no, pastor, yo quiero ser un buen profesional, yo quiero tener una estabilidad económica. Y yo le digo, bueno, un excelente propósito. Bueno, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? No, es que me di cuenta que sin Dios yo no puedo cumplir los sueños, mis metas que me he propuesto, y necesito a Dios y necesito adorarle. Bien, ese es el propósito. Y cuando le hago la pregunta, bueno, ¿y cuál es el propósito de salir con esa niña, con ese niño? Y empiezan a pensar, ay, pastor, es que yo siento un vacío en mi corazón. Ay, pastor, es que no, pastor, no por salir. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú enseñes a tu hijo, siempre tiene que ir con la visión de ¿qué? De que tengan un propósito. Y esta pareja lo entendió. Ahora, ¿cómo yo les armo a mis hijos el propósito de Dios? Pues Proverbios capítulo 22 versículo 6 nos da la estrategia, y usted lo conoce y usted lo sabe. A ver, ¿quién lo sabe? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quieres criar a tus hijos con el propósito de Dios? Instrúyelos. Instrúyelos. Ahora pongo el ejemplo. Desde niño, vea, desde niño, mi papá me instruyó en los caminos del Señor. Y él fue obediente a lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Ese sí le pido que me acompañe. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5. Porque Dios da la estrategia. Usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo yo proyecto a mis hijos? ¿Cómo les doy ese propósito de Dios a sus vidas? ¿Cómo lo hago, pastor? Aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Ya está conmigo? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Versículo 7. Incúlcaselas ¿a quién? Y mire que dice continuamente. Me gusta esta versión porque dice incúlcaselas ¿cuándo? Continuamente, no cada 8 días, no cuando los regaño, sino continuamente a tus hijos. Dice, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Cómo criar hijos? Usted dice, pero pastor, mi hijo ya está como grande. No, esta es la misma fórmula que le va a funcionar. Y a mí me funcionó, más bien a mi papá le funcionó. Desde niño empezó y me dijo, David, el primer versículo que te vas a aprender: el ladrón no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Tenía como 6 años. Todavía me acuerdo, imagínense, todavía me acuerdo. Y el segundo versículo que me dijo, David, te vas a aprender este versículo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en esta tierra. Y de una vez ahí, como dicen, amarró los perros conmigo.
Y todavía me acuerdo. Mi hijo David, ahora te vas a aprender este versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Y me lo aprendí. Y cuando me lo aprendí, mi hijo David, ahora te vas a aprender este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. ¿Qué sigue? ¿No acuerda? Dice, medita en la palabra de Dios de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Y uno de niño, ¿cómo va a entender lo que está hablando, lo que se está aprendiendo de memoria? ¿Cómo uno podría tomar eso para su propia vida? Y es que yo, ahora que estoy adulto, me doy cuenta que mi papá me estaba enseñando principios bíblicos, como lo siguiente: David, Dios, Jesucristo vino a esta tierra para darte vida en abundancia. Me estaba enseñando y me estaba diciendo: David, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien, tienes que obedecerlo. Me estaba diciendo: David, cuando enfrentes la vida, cuando vayas allá a enfrentar a esa sociedad, no te juntes con los malos, no andes en caminos perversos, David. Y me estaba diciendo: David, cuando estés solo, cuando veas que las cosas no funcionan, esfuérzate, mira que Dios va a estar contigo. Apréndete la Biblia, lee la Biblia, porque Él va a prosperar tu camino. Y de esa manera tú le pones propósito a tus hijos. No hay otra manera, mis hermanos. Y aquí me quedaría toda la mañana, porque mi papá fue muy correcto conmigo. Me decía, y cada vez que va pasando el tiempo se va aprendiendo más versículos. Y yo era: no, papá, a ver, ¿qué niño le gusta aprenderse la Biblia? Dígame. Y le agradezco a Dios por mi mamá, porque mi mamá fue más creativa. Entonces mi mamá me decía: bueno, nos vamos a aprender este versículo. Y me lo aprendía cantando. Y todas las canciones que enseñó mamá, aquí están. Aquí están. Entonces, el propósito de tus hijos es ser consagrados a Dios, santos para Dios. Pero ¿cómo lo haces? ¿A través de qué? De la palabra, instruyendo la palabra ahí. La palabra de Dios tiene que estar ahí. Si no está ahí, tus hijos no van a cumplir con el propósito que Dios ha establecido. Pero fuera del propósito que Dios tenía para Sansón, que fuera nazareno, le dijo a su mamá y a su papá, y nos devolvemos por favor a Jueces capítulo 13, y ahí en el versículo 5 al final le dice: Él comenzará a librar a Israel del poder ¿de qué? De los filisteos. Dios tiene un propósito especial para tu hijo, tu hija, tu nieto o tu nieta. No le veo convencido. Mira ese propósito tan bonito. Vea que Dios no lo manda a la tierra. No, pues chino, vaya, mira a ver y defiéndase como pueda. No, Dios trae a tu hijo, a tu hija con un propósito ¿qué? Específico, fundamental. Y desde el principio tú tienes que estar ¿qué? Diciéndole. Creo que cada uno de nosotros tiene un complejo aquí en la cabeza. Cuando alguna vez alguno de nuestros papás nos dijeron: es que usted es un bruto, usted no sirve para nada. Ay, el día que yo lo tuve a usted. Y esa profesora nos dijo: usted no sirve para nada, usted nunca va a ser nadie en la vida. Porque eso queda ¿dónde? Aquí en la mente. Y el niño va creciendo y se va comiendo esa mentira, creyendo esa mentira. Y cuando llega grande va a ser un vago y va a decir: yo nunca pude hacer nada. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía para mí me lo distorsionaron acá. Y puedo ver las palabras de mi papá diciendo: mi hijo, hágale que usted puede. Vea que usted va a ser un gran hombre de bien. Vea que si usted decide ser panadero, usted va a ser el mejor panadero del mundo.
Vea que si usted decide ser aviador, usted va a ser el mejor piloto de aviones en el mundo, porque siempre hay que estar recalcando que el propósito de Dios. ¿Lo conoces? No, no lo conoces, pero puedes ir formando a ese niño, a esa niña, para que cuando llegue el momento de enfrentarse a la vida diga: yo tengo un propósito aquí en esta tierra. Amén. Cría a tus hijos con propósitos santos. Hay una frase que tiene mi papá para nosotros, y se la digo, y es una frase que siempre chocó acá, y nos dijo: a ustedes yo no los crío para mí, a ustedes los crío para la vida. Uy, pero el pastor fuerte, sí, un poco fuerte, pero si no fuera por esa corrección, por esta visión bíblica que hay aquí, nosotros los cuatro no seríamos lo que hoy somos. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque los cuatro, mis hermanos y yo, tenemos temor de Dios, tenemos proyección en la vida y tenemos fe en que en Cristo todo es posible. Amén. Principio número 2 está en el versículo 8. Vaya conmigo ahí. Entonces Manoah, ¿qué hizo? Oró al Señor. Ay, la oración tan importante que es. Vea, si yo en esta mañana trajera aquí a los duros, a los superapóstoles, y trajera a Ricardo Rodríguez, trajera a Eduardo Cañas, a Isidro Perilla a este lugar para que orara por sus hijos, déjeme decirle que esa oración no tiene ni la 10ª parte del poder que tiene la oración que usted como papá puede hacer con sus hijos. Mire, la oración que usted haga por sus hijos va a determinar el rumbo de toda su vida. Escúcheme bien, lo que usted ore el día de hoy, eso es lo que sus hijos van a ser el día de mañana. La oración, la oración, la oración. Vea que yo tengo un testimonio bonito en cuanto a esto. A mí me gusta dormir, y cuando yo duermo me privo. Eso, muero a las 11 de la noche y resucito a las 6 de la mañana. Y desde niño tengo esa facultad. Y un día, una noche, yo no sé por qué el Espíritu Santo me levantó. Me acuerdo que tenía como 12, 13 años. Y estábamos en el cuarto, mi hermano Rubén dormía abajo en un camarote y yo dormía en el segundo piso del camarote. Y me levanté un momento a otro, y cuando me levanté escuché a mi papá y a mi mamá orando. Entonces yo me quedé callado, no abrí los ojos porque me daba pena, y yo, bueno, ¿yo qué hago acá? Y empecé solamente a escuchar la oración de mis padres. Y ellos oraban: Señor, por favor, guarda a mis hijos. Señor, ahorita que están en la adolescencia, líbralos de la pornografía, líbralos de la masturbación, líbralos de las relaciones sexuales indebidas. Y yo por dentro, uy, mi papá, ¿cómo va a orar por eso? Qué vergüenza, Dios mío. Oraba al Señor, decía: Señor, por favor, que mis hijos sean profesionales. Y hoy en día yo soy profesional y mis hermanos están en el proceso de ser profesionales, porque la oración que ustedes hacen por sus hijos, Dios la cumple. Y si no me cree, vea el versículo 9. ¿Cómo empieza el versículo 9? Dios escuchó a Manoah. La oración: Señor, por favor, dale unas buenas esposas, un buen esposo a nuestros hijos, Señor, y para la gloria y honra de Dios, hoy tengo una buena esposa. Pero no hubiera sido posible si no hubiera tenido un papá que orara por mí. Créale a Dios que la oración que usted hace por sus hijos tiene poder. Ahora, ore pidiendo 3 cosas. La primera, dominio propio. ¿Necesita usted como padre dominio propio para criar a sus hijos? Mira, nada más le digo esto: usted necesita dominio propio en el momento de corregirlos. Si usted escuchara las historias de sus abuelos, de cómo corregían, de ultratumba.
Mi abuela me decía que mi bisabuelo la cogía de la pierna y la colgaba y dele rejo. Porque no había ¿qué? Dominio propio. ¿Necesita usted dominio propio? Como para otras cosas, por ejemplo, esta semana fui a visitar a alguien de mi familia y llegamos y lo primero que nos contestó: vea lo que le compré a mi hija, una bicicleta, y la niña es así chiquitica. Y yo: vea pues, ¿y eso por qué le compré esa cicla? 3 días, David, mamá, cómpreme una cicla. Mamá, cómpreme una cicla. Mamá, cómpreme una cicla. Mamá, cómpreme una cicla. Ay, yo le compré la cicla. ¿Sí me la entendió? Usted necesita dominio propio para poder discernir qué necesitan sus hijos con urgencia y qué no necesitan. Por eso el versículo de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice: el Señor no nos ha dado un espíritu ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos dominio propio el día de hoy. Su hijo que tiene 12, 10 años: mamá, cómpreme un celular, mamá, cómpreme un celular, por favor. Los expertos dicen que un niño no puede tener celular hasta que cumple los 14 años. Y usted, ay, hágale. Necesita dominio propio para no dejarse manipular por lo de afuera. Estoy seguro que cada vez que su hijo le pide algo, porque yo lo hice, por eso hablo desde la perspectiva de hijo: papá, cómpreme el Nintendo, papá, cómpreme la consola. ¿Y por qué quiere que lo compre la consola? ¿Y cuál es la frase? Papá, porque es que el papá de mi amigo se lo compró y yo también lo quiero, papá. Dominio propio para decir: no, mijo, pero usted no lo necesita. Ahorita las responsabilidades son otras. Y muchas veces yo le pedí a mi papá cosas y mi papá me decía: no, no y no. Y he visto a mis hermanos pidiéndole a mi papá: y mi papá, no le voy a dar eso, no se lo voy a dar. Porque sí se dio cuenta que hay cosas que usted no le puede dar a sus hijos. ¿Sí se dio cuenta? ¿Sí se da cuenta que hay cosas que usted jamás podrá darle a sus hijos? ¿Y qué va a hacer frente a eso? Por eso la petición número 3 de oración: usted tiene que orar a Dios por recursos. ¿Por qué? Por recursos. Esta noche mi hermano Samuel sale para California, sí, para California, porque se ganó una beca. Y le invité hace 8 días a predicarle a los jóvenes y usted se la perdió, su hijo se la perdió. Porque aquí entre nos, usted tiene que obligar a su hijo a venir a la iglesia. Usted tiene que obligarlo. A mí me obligaron. Y vea, ¿y me ve raro? A mí me obligaron a ir a la iglesia. Y se está aquí, y me acuerdo que aquí el templo era así largo, ve aquí. Los viejitos saben que era largo, y allá quedaba el púlpito, ¿sí se acuerdan? Y habían como 7 columnas acá. ¿Se acuerdan que habían columnas? Y mi papá me decía: va para culto. Y yo: no voy, papá. ¿Cómo así que no va? Y qué pena, papá, pero yo ya tengo 13 años y yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Y en el asunto de cristianos, qué pena, pero la profesora me dijo que si usted me obliga a la iglesia, va en contra de mi libre expresión y de mi libre desarrollo. Ese cuento no es de ahora, ese cuento es viejo, no es que yo también se lo dije a mi papá. Y me decía, y la famosa frase: mi hijo, mientras viva usted en mi casa, usted va a hacer lo que yo diga. Y me venía bravo. Bravo. Y me decía: y se sienta en la primera columna. Y yo me escondía ahí detrás de esa columna, en la primera fila, me decía. Yo me escondía allá. Y bueno, yo no sé por qué llegué al tema, pero el tema es el siguiente. Mi hermano les decía a los jóvenes, les decía: vea, yo me gané una beca y mi papá me ha dado lo que yo he necesitado en la vida, pero yo estoy seguro que mi papá nunca me hubiera dado lo que a mí me van a dar en 10 meses. Y así les dijo a los jóvenes, porque si se dio cuenta que mientras usted no pueda darle con sus recursos
hay un Dios que sí puede darle a sus hijos con los recursos de Él. Y Él les comunicaba a los muchachos: vean, me van a dar una beca de $50,000 en 10 meses. Mi papá en toda la vida nunca me hubiera podido dar esa plata. Porque cuando usted ora por recursos, no simplemente está orando por los recursos económicos. Me acuerdo tanto cuando me fui para Bogotá y mi papá oró de la siguiente manera. Me dijo: Señor, yo te pido que rodees a mi hijo, que se va a ir a estudiar solo allá a Bogotá, con familias que le sirvan, con familias que le extiendan sus manos. Y yo le decía: pa, no, ore por mí para que me dé un buen trabajo y me dé plata, pa. Pa, no, yo necesito allá, vean. Y mi papá, la oración de él fue esa, y siempre fue esa: Señor, rodéale de personas que instruyan a mi hijo, que le construyan a él. Y el testimonio es que durante los 5 años yo siempre estuve rodeado de familias que me extendieron la mano, que me dijeron: David, ¿y tiene el almuerzo hoy? Y yo: no, yo no tengo para el almuerzo. Camina, lo invitamos a almorzar. Porque aquí entre nos, mi papá me dijo: David, te vas para Bogotá, pero solamente te pago la carrera. Y me acuerdo solamente 2 veces que mi papá me dio dinero. La primera para comprarme una memoria USB. Y la segunda que le dije: pa, la verdad no tengo, pa. Entonces me dijo: véngase para el aeropuerto. Me acuerdo tanto que cogí desde la 140 con autopista, los que conocen Bogotá, y cogí en cicla y me fui hasta el aeropuerto porque no tenía para el bus. Y allá me di: vea, tome, eso es para usted. Habían $150,000 en billetes de 1,000 y de 2,000. Uy, yo: Dios, gracias, papá, gracias, Dios. Me fui contento en la cicla en Transmilenio. ¿Y por qué? Porque los recursos que tú no le puedes dar a tus hijos, si oras, hay un Dios poderoso que sí se los puede dar. Y pasé 5 años donde a mi papá solamente le daba el recibo de la universidad, y el resto el Señor me lo acomodó. Tuve que trabajar, sí, tuve que esforzarme, pero un papá que me proyectó, ¿no? Y que oró, ¿por qué? Por recursos. Y usted puede leer Lucas capítulo 11, versículo 13, que dice: y ustedes que son buenos padres, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará la promesa del Espíritu Santo. A veces tu hijo no necesita plata, a veces tu hijo no necesita tener el último celular de moda, no necesita viajar. A veces tu hijo necesita recursos que solamente provienen de parte de Dios, que son los humanos, experiencias con Dios, experiencias de vida. Y a través de la oración tú puedes crear esos recursos, tú puedes bajar esos recursos de la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, cría a tu hijo con propósitos claros, propósitos de ser consagrados y santificados para Dios, pero también ora, porque Dios responde. Y pídele a Dios dominio propio, pídele a Dios sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? Oiga, esto sí. A mí se me acercan muchos de ustedes: pastor, ¿qué hago con esa muchacha que no me quiere obedecer, Dios? Y ya le doy juete y hago esto, hago lo uno, hago lo otro. Pastor, ¿qué hago? Y dice Santiago capítulo 1, versículo 5: aquel que quiera sabiduría de parte de Dios, pídasela, porque Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Necesitamos sabiduría para hablarle hoy a nuestros hijos de sexualidad? Me acuerdo muy bien, nosotros vivíamos en este edificio y yo tenía 15 años y mi hermano tenía 11. Y en el apartamento allá arriba había que hacer unas ciertas piruetas para poder subir a la terraza. Y me dijo: David, lo necesito en la terraza. Yo: ¿para qué, papá? No, niño, lo necesito acá. Rubén, a la terraza. Nos fuimos a la terraza. Como todo adolescente le obedece a su papá. ¿Cómo lo hace? Es que mi papá no me deja en paz. Mi papá no se da cuenta que yo tengo que hacer cosas. Y me fuimos para la terraza. Y cuando estuvimos en la terraza, le dijo a mi mamá, le dijo: quítame esa escalera de ahí, porque había que subir con unas escaleras.
¿Y mi papá qué le pasó? Y me acuerdo tanto que él se sentó en una caneca de pintura y cogió 2 ladrillos aquí, 2 ladrillos y me sentó a mí y me sentó a mi hermano. Y me dijo, yo no tuve papá y yo no tuve nadie que me hablara de sexo. Ahí viene como me puse. Pero le he pedido sabiduría a Dios que me diga cómo hacerlo. Y hoy vamos a hablar de sexo. Ay, Dios mío, la vergüenza que a uno de hijo le da. Y empezó a hacernos las preguntas que todo un papá tiene que hacerle a su hijo. Bueno, ¿y cómo va su crecimiento? ¿Cómo va el deseo sexual que se le activa en la adolescencia? Y yo, papá, ¿cómo es que va a hablar con eso? Y fui con mi hermano, papá, véalo ahí. No, Señor, que yo les voy a hablar de sexo, porque si yo no les hablo de sexo, el mundo les va a hablar, y el mundo les va a hablar de una manera distorsionada. Y nos tuvo 4 horas hablando de sexo ahí. ¿Necesita sabiduría para tocar esos temas con sus hijos? Así que pídasela a Dios, porque Él se la va a dar y Él le va a dar la estrategia. La estrategia de mi papá fue allá, dejarnos allá y no había modo de escaparnos. La única manera es tirarnos del edificio aquí o no más. Y nos habló con mucha sabiduría y le agradezco a mi papá eso. Pero eso vino a través de ¿qué? De la oración. Amén. Así que espero que empiece a orar por esos hijos. Y si ya lo hace, sígalo haciendo, que eso va a ser de bendición para ellos. Tercero, preparación. Usted necesita prepararse para criar a sus hijos. Y usted dirá, pastor, pero mi hijo ya tiene 18 años, tiene que seguir preparándose. Por ahí escuché a alguna hermana de la iglesia y dice, mis 3 hijas, 4 hijas ya están casadas. Y yo pensé que eso de ser mamá ya había acabado ahí. No, que va, me toca seguir aconsejándolas, me toca seguir estando ahí al lado de ellas, en oración y en ruego de parte de Dios para que les vaya bien. Tienes que prepararte. Y la preparación que Dios estableció para esta familia, para que tuviera una familia en el entorno en el que vive, en el entorno social decaído, está en el versículo 13 de Jueces, capítulo 13, versículo 13. Porque la pregunta del 12, ¿cuál es? Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo los crío? ¿Cómo levanto a estos hijos en esta sociedad tan corrupta? Y el Señor, como siempre, contesta. ¿Usted le da un amén a eso? O sea, Dios siempre te va a contestar la pregunta con respecto a tus hijos. ¿Por qué? Porque dice, herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Nuestros hijos de quién son? ¿De nosotros? Son de Dios. Así que Dios es un padre responsable y Él nunca te va a dejar a la deriva. Vaya, mira a ver cómo cría a esos chinos. No, Él siempre te va a dar la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 13. Tu esposa debe cumplir con todo lo que he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Pastor, pero es que yo necesito qué palabras decirle. No, ahí está la respuesta a tu pregunta de cómo criar a tus hijos. ¿Cuál es la respuesta? Obedéceme. La respuesta es obedéceme. Y hay 2 figuras que yo quiero utilizar ya en esta tarde aquí. Primero, lo primero que Dios le dijo es, mira, no puedes beber vino ni ninguna ¿qué? Bebida alicorada. Y diría, bueno, pastor, ¿y esto qué? Pues déjeme decirle que frente a esto siempre hay una aplicación y un principio que Dios quiere enseñarnos. Y es que Dios le quería enseñar a ella de que si quería criar bien a su hijo tenía que ser diferente de los demás. Escúcheme bien.
Si quieres criar a tus hijos, tener la satisfacción de que hiciste un buen trabajo, tienes que ser diferente a los padres de afuera. No debes beber vino. ¿Quién bebe vino? Pues los de afuera. Tienes que hacerlo. Y ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2 está como la clave en este asunto. Dice: no os conforméis, no sigan los preceptos de este mundo, más bien que renuévense a través del Espíritu Santo. Renueven su mente. No se conformen con lo que diga el mundo. No se conformen con lo que dice la psicóloga de cómo usted debe criar a su hijo. No lo haga, sea diferente. Básese en la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios y así tendrá una familia y unos hijos exitosos. No beba vino, sea diferente a los demás. A veces como padre queremos competir con los papás de afuera. Y si el papá del niño tal le dio la última Xbox, le dio el televisor en el cuarto, pues yo también tengo que darle lo mejor a él, y empieza la carrera por hacerlo. ¿Estamos qué? Acondicionándonos a los de afuera. Estoy seguro que a veces ni siquiera vas a la palabra de Dios y a preguntar, bueno, Señor, ¿qué hago? No, sino que llamas a la comadre que no cree en Cristo, al compadre que no tiene ni idea de los principios bíblicos, y le dice: venga, ¿qué hago con mi hijo? ¿Y qué consejo te podría dar a ti? ¿Qué consejo te podría dar a ti? Me acuerdo una vez que tuve que ir a buscar a un hermano mío a una fiesta. Y entonces le dije al papá, porque era en la casa de unos compañeros, y me enfrenté con el papá. Y le dije: ¿y usted cómo es que permite que en su casa estos niños estén tomando licor? O sea, no entiendo. ¿Acaso no ve la televisión que dice: prohíbase el expendio de bebidas alicoradas a menores de edad? Usted no, o sea, usted va en contra de la ley. Ahí viene que me contestó: no, es que eso une familias. Es que si yo no los dejo hacer eso, ellos nunca van a confiar en mí. Yo le decía: ¿cómo es posible que un papá le permita a su hijo embriagarse en su propia casa con sus amigos? Ese es el consejo ¿de qué? De afuera. Me acuerdo tanto una vez que fui a visitar a una familia. Bueno, ¿y cómo va su hija? No, ya viene. Y cuando llegó, vino con el novio. Ella tenía 14 años. Entonces yo le dije: hermano, ¿cómo es que usted no hace algo? Y la típica frase de papá: qué pena, pastor, pero si yo no los dejo, ellos lo van a hacer a escondidas. Y yo por dentro: Dios mío. No, un papá tiene que estar para estorbar. Mi papá me estorbó de aquí y hasta el día de hoy me sigue estorbando. Y yo no sé dónde saca fuerzas, pero sigue ahí. Porque eso es parte de la vida de un papá, y eso tu hijo no te lo va a agradecer hoy. ¿Cuándo te lo va a agradecer? De seguro después de los 30 años. Antes no esperen nada de agradecimiento. Ahí va mi papá tenía la razón. Sea diferente a los demás. Vea, con decirle con cosas tan sencillas que a mi papá no le conozco la primera tarjeta de crédito. Yo no sé qué es que mi papá tenga una tarjeta de crédito. Y yo: ¿por qué no saca una tarjeta de crédito? Yo quiero saber qué es eso. Vea que la del éxito se la dan a uno. Yo primero tuve tarjeta de crédito que mi papá. Hasta cosas sencillas. Y mi papá me dijo: mijo, lo que pasa es que le quiero enseñar que para tener las cosas hay que trabajar y hay que esperar. Y todo lo que mi papá tiene lo compró de contado. Porque él dijo: yo quiero ser distinto a los demás. Yo no quiero ser como el sistema es.
Y aún cosas tan sencillas porque él, tener una tarjeta de crédito es malo. No, no es malo, la puede tener, pero él quería darnos ese ejemplo de decir, vea, yo soy diferente. Y como yo soy diferente, ustedes también tienen que ser diferente. Sea distinto. Y número 2, Deuteronomio capítulo 28. ¿Cómo tiene el título ahí la porción bíblica? Bendiciones, ¿por qué? Por la obediencia. Prepárate, si te quieres preparar para que tus hijos sean de bien, para criarlos bien, tienes que obedecer. Escúchame, tienes que obedecer a Dios. Y dice así, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? Siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. ¿Cómo la ven? Si ve que obedecer a Dios tiene más que beneficios. Obedece a Dios, obedece a Dios. Vea, hay un dicho que dice que el papá siempre se va a levantar antes que los hijos. Y eso es verdad. Yo nunca he podido levantarme antes que mi papá. Yo me levanto y ya sé que mi papá está despierto. Pero déjeme decirle un testimonio que me ha inspirado. Y es que mi papá, en todos estos 31 años que he vivido, nunca ha salido de la casa sin antes leer la Biblia. Nunca. Todos los días, y mi mamá también, ahí, y yo me levanto, ¿quiere tinto, mijo? Ahí le dice tinto. ¿Y qué está haciendo? Adivine, leyendo la Biblia. Porque decidieron obedecer. Tienes que obedecer a Dios para que ellos vean en ti la obediencia, y así ellos serán hijos obedientes y en todas las áreas de tu vida. Vea que mi papá ha obedecido a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Nunca ha dejado de diezmar, nunca ha dejado de pactar, nunca ha dejado de dar sus primicias. Usted era pastor, pero ¿por qué viene a colación eso? ¿Por qué? Porque yo desde niño he diezmado y ofrendado. Mi papá hace lo que usted hace con su hijo. Vea, mi hijo, tome para la ofrenda. Pero ¿por qué mi papá me da para la ofrenda? Porque me estaba enseñando, me está diciendo, algún día yo no te voy a dar para que ofrendes, pero tu Padre que está en los cielos sí te va a dar para que ofrendes. Obedeció. Y a mí me parece que estos días estudiando la palabra de Dios, y con esto termino, nada más en esto, vea, Hebreos capítulo 7, y usted lo va a leer en su casa. Y si usted lee Hebreos capítulo 7, mire lo que la obediencia hace en mis generaciones. Dice Hebreos capítulo 7, y fue Abraham y le dio el 10% de sus ganancias a Melquisedec. ¿Sí se acuerda? Y dice un versículo, dice, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. Mira, cuando tú obedeces a Dios como papá, estás trascendiendo y tus hijos están obedeciendo también a Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7? Dice que Abraham no diezmó para él. Escúchame bien, él no obedeció para él. Dice que él obedeció y diezmó para sus generaciones.
Ay, si crees que le robas a Dios, estás equivocado. Cuando tú no das tu diezmo completo, cuando tú no ofrendas y diezmas, adivina a quién le estás robando. A tus hijos. A tus hijos. Y eso es un fiel testimonio. Mi papá ha diezmado siempre fiel con sus diezmos. La obediencia de él llevó a que yo le obedeciera. Y lo que él sembró ahí con sus diezmos, yo lo estoy cosechando ahorita. Y mis hijos van a cosechar lo que él sembró y también lo que yo voy a sembrar. Ahí lo dice la palabra. Dice, Abraham actuó como su representante. Dice, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec, de alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. La obediencia de su papá trajo bendición ¿a quién? A sus hijos. El diezmo que su papá dio 2000 años antes, ¿a quién bendijo? ¿A él mismo? No, a sus hijos. Así que crean al Señor. Y yo soy un fiel testimonio de eso. El Señor me ha dado todo lo que le he pedido respecto a su voluntad.